Escuchando The Outsider, todo el interés general en un mismo espacio. Noticias, entrevistas, deportes y opinión con voz de jóvenes desde Junín. Quédate, empezamos en segundos. Esto es The Outsider, idéntico a lo que querés y distinto a lo que escuchaste. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en otro programa de The Outsiders. Esta vez un bloque de entrevistas, un bloque de mano a mano. Acá vamos a encontrarnos con un invitado muy especial que hoy le agradecemos su presencia, le agradecemos por haber venido y por darnos la oportunidad de compartir una charla. Joaquín Ojeda, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, te saludo, Joaquín. Bueno, gracias y buenas tardes a todos los que están escuchando y bueno, por la invitación, muy agradecido. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Y acá estamos con Lucas y con Nacho, nuevamente acá formando el panel. Y vamos a comenzar con la entrevista. Joaquín, te quiero preguntar básicamente quién es Joaquín Ojeda, a qué te dedicas, qué edad tenés, cómo llegaste a este lugar en la política o interesarte por la política y por las ideas de la Libertad Avanza. Contame un poco sobre vos. Bueno, yo tengo 34 años, de profesión soy profesor de inglés, como algunos pueden saber. Más allá de que yo haya sido, siempre me haya dedicado, o casi siempre me haya dedicado a dar clase, paralelamente yo siempre fui escritor, o por lo menos desde hace más de 10 años, y justamente a través de la escritura, a través de conocer gente por medio de la escritura, y la publicación de muchos artículos, traducciones y cosas por el estilo, llegué a conocer a mucha gente que hoy forma parte, digamos, del gobierno. Y no solo que lo llegué a conocer, sino que nos hicimos amigos o incluso hemos llegado a discutir, porque ustedes quizás hace 10 años eran muy chicos, pero hace 10 años estábamos todos en plena discusión, tuitera si se quiere, respecto a qué era lo que iba a salir de esa burbuja intelectual que se estaba formando, que es de donde salió Milei, básicamente, ¿no? Y muchos, yo diría que el punto de inflexión de todo fue la desilusión que la gente se llevó con la presidencia de Macri en ese momento, los que en ese momento teníamos la edad de ustedes ahora, y dio lugar a muchos debates y a muchas discusiones que, bueno, en mi caso particular me llevaron a compartir muchas ideas y a meterme cada vez más hasta que, bueno, surgió Milei y cuando surgió nos dimos cuenta de que era el camino correcto. Muy bueno, muy bueno. Y te quería preguntar, ¿qué tipo de escritura? ¿A qué te dedicas a escribir o qué tipo de artículos desarrollabas? Yo siempre escribí sobre teoría política y sobre historia. Más que nada, o sea, puede haya una pata libertaria y también hay una pata además de derecha conservadora tradicional, incluso preliberal, que siempre me interesó mucho. Y también historia del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. La verdad, nunca publiqué de manera muy sistemática, es decir, siempre publiqué de una manera muy informal, como se me iba ocurriendo o como dependiendo del interés mío en ese momento, pero básicamente tendía como a rondar en esos temas. Bueno, como colega docente te digo que es fundamental, sí, estudiar historia, aprender historia, y bueno, no sabía esta parte tuya de escritor, me parece que es algo que está muy bueno. Sí, te quería consultar si vos ya venías con otro tipo de ideas liberales, quizá más clásicas, o ibas, te fuiste adentrando a lo que es el lado libertario, por ahí el lado más justamente mileísta, de lo que viene a ser la línea de hoy en día, o ya venías con ideas anteriores. No, mis comienzos son con, me acuerdo de un canal de YouTube, de un hombre de Canadá, hace más de 12 años más o menos, donde empecé a aprender un poquito sobre Mises, sobre Hayek y todo eso. Y después, cuando ya empecé a hacerme mi propio camino, empecé a buscar en ideas un poco más exóticas, digamos. Pero, por ejemplo, Curtis Yarvin o Nick Land y autores de ese estilo, que eran de la pata libertaria, pero en ese momento se llamaba el iluminismo oscuro, por ejemplo, que era un nombre medio así. Sí. ¿Alguna contraposición con el iluminismo de antaño, digamos, con el periodo de la Ilustración? Bueno, justamente es como la respuesta, es como la oposición al iluminismo. O sea, directamente es antiliberal, te diría. Claro. Filosóficamente es muy interesante. Sí. Qué bueno. Interesante también para charlarlo. También quería ir un poquito por lo que es tu rol ahora como candidato a diputado nacional. Y primero, bueno, si te tenés fe, una pregunta importante. Además, quizá que, bueno, subiste algunos escalones más por determinadas circunstancias. Actualmente estás en el puesto 14, si no me equivoco. 14, sí. Muy bien. Y además, ¿cómo ves vos el rol legislativo y cómo se desarrolla hoy en día lo que es el Congreso y todo el poder legislativo en la Argentina? Que, bueno, es bastante polémico para mi gusto hoy en día. Te quiero preguntar cómo lo ves. Bueno, el Congreso está básicamente tomado por el kirchnerismo y sus aliados, justamente haciendo uso de su poder mayoritario, están haciendo todo lo posible por hacer que el gobierno quiebre, por hacer que el gobierno caiga, están utilizando todos los recursos que tienen, todas las herramientas que tienen para que este gobierno falle. Por lo tanto, la situación, digamos, del Congreso es crítica
y justamente necesitamos gente ahí adentro que defienda estas ideas, las ideas de libertad, para contrarrestar eso y para justamente poder llevar a cabo y completar las reformas que hacen falta, que son las que comenzaron en 2023, que hay que profundizarlas ahora y que hay que completarlas a medida que el tiempo pase. Hoy en día la situación es crítica porque no contamos obviamente con los números para llevar a cabo esas reformas y encima de eso estamos lidiando con lo que Milei llama el partido del Estado, ¿no? Que es la clase política unida en contra del proyecto de gobierno. Así que es una situación muy seria. Y de ahí la relevancia de estas elecciones del 26 de octubre, donde, bueno, en teoría el oficialismo adquiriría mayor fuerza en el Poder Legislativo para que, bueno, deje de estar en tanta inferioridad de condiciones, por lo menos ahí. Sí. Al margen de eso, que bueno, yo coincido bastante en las trabas que pone en la rueda el Congreso en sí y todo el Poder Legislativo, ¿cuáles son donde crees que tiene que apuntar la Libertad Avanza para corregir, por ejemplo, la situación que pasó en Provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre y ese tipo de situaciones donde dicen, bueno, el gobierno, apese a las trabas que le pone en la rueda, también tiene sus falencias propias? O sea, yo imagino que las falencias son propias de un partido nuevo. O sea, hay mucha gente que está incursionando en la política recién ahora. El propio presidente de la Nación tiene 4 años de carrera política. Es decir, podemos pecar un poco de ingenuos en algunas cosas, probablemente sí, pero justamente por la falta de experiencia de mucha de la gente que conforma la Libertad Avanza en la política. No podemos pretender conocer cada mecanismo, cada vericueto de la misma manera que gente que hace 30, 40 años que vive en la política y de la política. Más allá de eso, más allá de las falencias propias de un partido nuevo, también hay que tener en cuenta que del otro lado hay una maquinaria aceitada, hay gente que está metida en el Estado, no solo desde los puestos de funcionarios, sino desde los puestos del burócrata común y corriente. Hay una masa kirchnerista enquistada en el Estado que también atenta contra la estabilidad del gobierno y básicamente contra todo. En todo estamento donde el gobierno se mueva siempre va a tener una masa burocrática que ya de por sí le juega en contra. Por lo tanto, es verdad que hay errores propios, pero yo creo que es tan difícil esto que estamos haciendo, que el gobierno está haciendo, que es casi imposible no equivocarse. Bien, sí. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Bienvenido a The Outsiders, bienvenido a los estudios de LT20. Quería consultarte lo siguiente. ¿Qué tiene Joaquín para aportar, no solamente en la Cámara Legislativa, sino como persona, más allá de gestión o no? ¿Qué tiene para aportarle al país y sobre todo a la provincia de Buenos Aires? Me gustaría hacerte esa pregunta para que puedas explayarte de vos como individuo, qué tiene para aportar de lo positivo y de lo mejor que tengas de vos como persona. Bueno, para empezar, yo, por lo menos de las ideas que Milei ha hecho públicas, creo conocerlas, no te diría al 100%, pero casi al 100%, porque es algo a lo que yo me dedico todos los días. Por lo tanto, tengo una base sólida de ideas respecto a lo que el gobierno pretende. Más allá de eso, soy una persona leal al gobierno, o sea, no estoy buscando mi proyecto personal, no estoy incursionando en la política por alguna ambición propia, sino para cumplir con el rol que se me asignará si es que soy electo, que es el de defender las ideas en el Congreso. No tengo aspiraciones personales más allá de eso, no pertenezco ni pertenecí jamás a otro partido. Esta es la primera vez que me meto en política, como tanta otra gente en mi misma situación, y como quizás ustedes también. Y estamos acá porque estamos convencidos de que este es el camino correcto, no por alguna ventaja personal ni nada por el estilo. Así que yo diría que lo que tengo para ofrecer es lealtad, que para mí es la virtud política más importante, y conocimiento de las ideas que el gobierno y el presidente defienden. Fuera de eso, creo que todo lo demás es secundario. Ok, Nacho, ¿tienes alguna pregunta para hacer? Sí, ¿qué tal, Joaquín? Yo te quería consultar. Frente al Congreso, quizás, si los resultados de las votaciones lo permiten, ¿qué actitud tomarías en cuanto te toque una situación en la que tengas que defender tanto, o sea, pones en juego los ideales del presidente y también tu visión personal? Porque yo creo que el diputado de un partido defiende las ideas del partido, pero ¿qué tan arraigados a las ideas de la Libertad Avanza estás frente a una situación en donde veas que tenés la de perder por ahí? Esta pregunta ya me la hicieron, o una pregunta muy parecida me hicieron en un podcast hace un tiempo. Mi rol en el Congreso, si es que soy electo, va a ser defender las ideas del presidente. Más allá de mis opiniones personales. Es decir, opiniones personales tenemos todos. Opiniones personales podemos expresarlas en los ámbitos correctos, pero no está... o sea, mi votación
mi voto, perdón, no va a estar sujeto a mi apreciación personal, sino que yo no voy a estar ahí porque la gente me votó a mí, sino que la gente votó a Milei. Por lo tanto, como legislador, creo que corresponde que uno exprese la voluntad popular, que es acompañar las ideas del presidente. Hay legisladores que no han sabido leer eso por cuestiones diversas, pero no es mi caso. No es mi caso para nada, porque yo tengo muy claro que no soy el protagonista de esto, sino que solamente soy una herramienta para que el presidente pueda impulsar sus reformas. Perfecto. Bien, bien, queda clara tu postura. Después te quería preguntar acerca de todo este revuelo que hubo con el tema de, bueno, el del diputado Esper que se tuvo que bajar. No tanto de la polémica en sí, sino qué opinabas de los candidatos que, bueno, que ahora pueden ocupar el primer lugar. Ha quedado Karen Reichardt y también está el Colo Santilli como cabeza, digamos, que va a empezar a aparecer seguramente como imagen. ¿Qué opinión tenés o qué mirada tenés de esas dos figuras que van a representar a la Libertad Avanza en estas elecciones? Bueno, Karen ha demostrado ser una gran tuitera. No sé si han estado en Twitter hoy y ayer, pero realmente se han descubierto verdaderas gemas de ella de años anteriores, que diría de hace 10 años más o menos. Por lo tanto, parece una persona que tiene las ideas muy, muy claras, ¿no? No se la ve, por lo menos en lo que yo he visto, no se la ve oscilar entre una postura y otra, siempre bastante coherente en todo, y hay que tener coherencia en Twitter de acá, de 10 años para atrás, ¿eh? No es algo que alguien, porque uno cuando tuitea deja un rastro, deja pruebas que después, tarde o temprano, alguien te la va a mostrar. ¿Te juegan a favor o te juegan en contra? Exactamente, sí. La verdad es que a ella la quisieron operar con los tweets, y la verdad es que quedó mejor parada que antes. Sí. En ese sentido, la verdad que me parece impecable. La verdad que las ideas las tiene, acompaña, y es una persona que me parece que está perfecto. Y Diego, a pesar de que él ha tenido una carrera política diferente en otros espacios, es una persona que sabe bien que está en este rol para defender las ideas del presidente, así que me parece perfecto también. Sí, podría ser de alguna manera las dos caras de la moneda, ¿no? Tenés, bueno, alguien que ya viene manejándose en la política, por ahí más tradicional, más del PRO, que es justamente un electorado que la Libertad Avanza necesita en estos momentos, y quizá Karen por ahí más del ámbito libertario, o más del estilo libertario, ¿no? Quizá más de salir en algún medio, tuitera, como decís, con esas ideas libertarias bien puestas. Bien, bien. ¿Y cómo crees que viene para la Libertad Avanza para la elección del 26 de octubre? Bueno, ahora estamos como en el medio de la tormenta, o sea, estamos con toda la clase política en contra, haciendo uso de todos los mecanismos posibles de sabotaje del proyecto nacional, y además de eso diría un bombardeo propagandístico constante, que obviamente tiene el propósito de desmoralizar a los nuestros, de enardecer a su propia gente y de meter una especie de miedo a la gente que está más por ahí quizás indecisa, lo cual obviamente tiene un gran efecto psicológico, porque justamente el miedo es algo que te motiva a actuar no siempre de la forma más racional, ¿no? Sí, de manera hostil, digamos. Sí, de manera irracional, de manera apresurada. Entonces estamos en el peor momento en el sentido de la guerra, de esta guerra contra la clase política, donde yo realmente tengo la gran esperanza de que la gente común, la gente de a pie que ve, que es testigo de esto, entienda lo que está en juego y entienda a quién tiene que votar solamente por lo que se está viendo en este sentido. Es decir, un presidente al que le voltean decretos cuando no sucedió nunca en décadas para atrás, por ejemplo. Sabemos que están particularmente ensañados con Milei, porque Milei está haciendo algo que debe hacerse, a pesar de que sea simpático o antipático en algunas ocasiones, y apelo a que la gente pueda verlo a eso, pueda darse cuenta de que más allá de todo esto, el camino es uno solo. Yo estoy esperanzado. Bien, ahora quiero ir por el lado de, bueno, vos sos de la agrupación de las Fuerzas del Cielo y te quería preguntar, ¿por qué la Libertad Avanza tiene dos colores? Tiene Bordeaux y Violeta. ¿Crees que, bueno, si viene algo, por ejemplo, por lo que me decías vos, de que, bueno, vienen desde hace 10 años y quizás esa es la rama más cercana, más libertaria, que es de donde viene la Fuerza del Cielo, o si hay algún tipo de disidencia de ideas que hace que, bueno, que haya dos ramas distintas, y cómo se puede trabajar sobre todo de acá para el futuro eso en los distintos municipios, en la provincia en general? Opinión puramente personal, me parece que no está mal que haya diferentes corrientes adentro de un mismo movimiento, porque es bueno para la diversidad de ideas, para los debates. Si bien yo creo que las Fuerzas del Cielo son la agrupación más diría purista o más cercana, más original, porque si uno ve quiénes son los referentes de las Fuerzas del Cielo, son las personas que estuvieron desde el día 1 y antes incluso, antes de que Milei fuera Milei, esa gente ya estaba con el futuro presidente. Gente que participó de crear el fenómeno Milei en las redes. Si bien para mí hay credenciales en ese aspecto, me parece que está perfecto que haya diversidad de pensamiento adentro, diversidad de
que haya discusiones, me parece bien. O sea, y hacia adelante, en realidad, mientras tiremos todo para el mismo lado, mientras sepamos todos que el proyecto es más importante que cada uno de nosotros, me parece perfecto. Claro, yo te lo pregunto sobre todo porque, bueno, los medios han instalado una división en ese famoso triángulo de hierro donde uno tiene por ahí la militancia violeta y otro tiene la militancia Bordeaux. Entonces, bajo esa premisa, a veces dicen, bueno, ¿y cómo van a hacer para trabajar juntos? ¿O por qué un partido nuevo, que a veces es chico, que a veces está falto de gente inclusive, trabaja por separado? Entonces, mi pregunta iba más ya de eso, es decir, bueno, ¿se va a trabajar juntos? ¿Se puede trabajar juntos? Sí. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Cuando yo era más chico, hace 15 años, estaba Cristina y se peleaban los de la Cámpora con los de la JP y se decían cosas. Qué sé yo, normal. Claro, creo que por ahí es donde nosotros, donde en general del votante de la Libertad Avanza peca de inocente, y no solo el votante, sino la militancia en sí, de decir, bueno, el peronismo está fragmentado en 800.000 pedazos, pero en determinado momento van todos juntos para el mismo lado. De hecho, fue lo que pasó ahora en septiembre para la provincia. Se juntaron, si se tenían que matar a piñas, se mataron a piñas, pero estaban todos juntos igualmente después. Y bueno, lo que ve la gente por ahí es decir, bueno, estos son pocos, son nuevos, igualmente hay algún tipo de fragmentación. Que para el afuera, sobre todo. Sí, sí. No solo internamente, o quizá menos internamente que para el afuera, lo cual es un problema. Entonces creo que ahí es donde tiene que afinar, ¿no? Por ahí un poco la Libertad Avanza, decir, bueno, no, se trabaja para el mismo lado, que es lo mismo que está haciendo con el PRO, creo. Que creo que ahora el PRO, además de lo de Santilli, empieza a cobrar figuras relevantes que ponen en lugar la alianza. Justamente por eso hoy el partido es Alianza Libertad Avanza y va por ese lado. No sé si coincidís con esa postura. Sí, sí, creo que es cierto que para el afuera quizás puede parecer de cierta manera, pero como la Libertad Avanza es un partido nuevo, necesita todavía tener el ejercicio, digamos, de lo que es no solo el ejercicio del poder, sino la actividad militante. Hay un montón de cosas por pulir, pero yo lo veo como algo positivo porque es algo de lo que pueden salir y están saliendo grandes cosas, mientras el resto de los partidos, por ejemplo, está, en mi opinión, quizás en un lugar un poco más estéril o con menos energía. Ya un poco apolillado después de quizás un siglo de vida donde ya no tiene ninguna fuerza vital que lo impulse hacia adelante. Cuando la Libertad Avanza está en plena ebullición, en pleno discusión de ideas, me parece perfecto que se note, digamos, que hay actividad dentro del movimiento, que para mí es un movimiento histórico. Después sí, hay que mejorar cosas, por supuesto. Hemos tenido candidatos o hemos tenido legisladores que se han dado vuelta, qué sé yo, cosas que no deberían pasar, pero que confío que con el tiempo y a medida que se mejore la experiencia, la práctica política, se van a ir puliendo. Justamente que nombrás esa falta de lealtad y que bien nombraste en un principio que algo que te caracteriza a vos como persona, ¿crees que más allá de eso fue la falta de lealtad y algo más de personalismo? Por ejemplo, lo que pasó en la Cámara con diputados como Arrieta, como por ejemplo Marcela Pagano y otros candidatos más. ¿Qué opinión vos tenés personal a ese punto de tu perspectiva? Cada caso puntual es distinto. No sé bien el motivo puntual de cada uno. Lo que yo puedo decir en general es que un gran error es creerse un poco el personaje o el protagonista de la historia, de que la banca es de uno y que uno es el juez de las ideas liberales. Entonces cada proyecto depende del criterio personal de cada legislador. No coincido con esa visión, ya lo expresé. Y después, qué sé yo, si hay otros intereses detrás, yo por lo menos no lo sé. Todos podemos tener especulaciones. Lo único que yo siempre tuve claro es que ser liberal, ser libertario, implica ser librepensador, pero hay ámbitos y hay momentos para ser librepensador y hay momentos donde se sigue el lineamiento de la jerarquía. Es decir, en una guerra no se puede hacer cada uno lo que tiene ganas, sino que existen jerarquías que se deben obedecer para poder ganar la batalla. Después, ¿eso significa que todos seamos ovejitas? No, significa que estamos trabajando en un objetivo común, que es en este caso que este proyecto nacional salga bien. Después cada uno en su foro interno puede opinar lo que quiera y no hay ningún problema, pero el liberalismo tuvo el problema de que nunca logró consolidarse por ese motivo, porque siempre se intentó crear algún proyecto a partir de un agregado anárquico de librepensadores, como que todos somos librepensadores, nadie se somete a nadie, y entonces a la hora de ir todos juntos a ese lugar nos peleamos todos porque no coincidimos en nada, y como nadie nos maneja, porque si alguien nos manejara seríamos ovejitas del fascismo, la izquierda siempre nos pasó por arriba, y este caso tiene que ser distinto.
Bueno, creo que antes mencionabas la ilustración y fue una disyuntiva que había en esa época también, ¿no? De ser libres pensadores, de fomentar el pensamiento crítico, pero en un momento determinado llegaba la parte donde había que haber cierta obediencia política, porque justamente tenías que legislar los países, muchos en quiebra, por ejemplo, en esa época, muchos en conflicto. Entonces, bueno, vemos que se sigue arrastrando hasta esta época. Sí, entonces vos escindís lo que es, bueno, tu lugar o tu hipotético lugar como diputado o cargo político, que sería, bueno, sería un empleado del Estado, en fin de cuentas, de, bueno, tu libre pensamiento, que puedes discernir en alguna que otra cosa, puedes tener una opinión distinta sobre tal cosa, pero igualmente vos tenés que acompañar porque llegaste al lugar por la gente, básicamente, Por sería por voto popular. Por supuesto, Claro. por supuesto. ¿Mate? No, está bien. Muy bien, para Lucas. ¿Alguna pregunta más, chicos, quieren hacer ustedes? Sí, yo te voy a hacer, si bien todavía más o menos para conectar con todo este tema que hemos venido hablando, te voy a hacer dos preguntas. Primero, principal, ¿cómo ves la Argentina del 2026? Y sobre todo, a lo último, ¿cómo ves el Junín 2027, donde la Libertad Avanza obviamente aspira a ganar la intendencia en la ciudad de Junín? Uy, me estás matando. No, Junín no tengo ni idea, o sea, de cómo va a ser. Espero que podamos tener buenos resultados a nivel local, porque yo soy consciente de que el proyecto primero debe consolidarse a nivel nacional, por eso necesitamos las bancas en el Congreso, pero luego es necesario que baje a las provincias y baje a los municipios. O sea, la idea es que estas ideas lleguen hasta lo más bajo, digamos, de lo que sería la jerarquía de poder del país, ¿no? ¿Cómo veo Argentina 2026? La veo con más legisladores nuestros en la Cámara. La veo, según dice el presidente, con la inflación derrotada. Y la veo comenzando a despegar y a crecer tal cual fue prometido o vaticinado por el presidente, si es que logramos mantenernos en este camino. Y para eso hay que ganar las elecciones. Pero yo soy optimista. Digamos, estamos en un momento complicado, duro, porque estamos luchando contra un aparato que nos excede muchísimo en estructura, ¿no? No solo el legislativo, sino el judicial también. O sea, estamos luchando contra intereses muy grandes, pero creo que vamos a prevalecer y el 2026 lo veo muy bien. Bien, Nacho, ¿tenés alguna pregunta más para hacer? Sí, yo quería preguntarte, ya que hablamos de optimismo también, ¿qué considerás vos, llegado el momento para el 2026, qué sería una victoria a nivel quizás partido y qué sería quizás una derrota? O si podemos hablar o no de victorias o derrotas. No sé si entendés a dónde va apuntada. Sí. Yo creo que aún en un escenario de derrota, el Congreso va a cambiar a nuestro favor. O sea, vamos a cambiar la composición del Congreso. Yo lo he expresado al presidente a eso. Obviamente mi anhelo es que podamos meter la mayor cantidad de legisladores posible para proteger este proyecto, que obviamente es muy necesario. ¿Existe un panorama donde hay una derrota? Sí, tendría que ser algo catastrófico, donde no solo no logramos ganar las bancas necesarias en el Congreso, sino que eso quizá lo más peligroso, que es que la gente empiece a perder confianza y se empiece a desmoralizar. Y eso no lo podemos permitir. Por lo menos yo, desde mi lugar, no lo quiero permitir. Bien, otra preguntita que te quería hacer es, sobre todo, ¿cómo te ves vos como referente de Junín? Y si te sentís referente de Junín de alguna manera en cuanto a la política, ¿no? Diputado nacional creo que es un lugar que no muchos juninenses acceden ni siquiera a la candidatura. Por eso te quería preguntar si realmente te ves en ese lugar, ¿no? De ser una figura política relevante de Junín y sobre todo representante de este espacio de la Libertad Avanza. Yo mismo no me veo como referente, más allá de que por ahí, por las circunstancias, un poco me toca ser referente en cierto sentido. Pero confío que si tengo que ser referente es porque me lo voy a ganar y la gente me va a ver como referente. Especialmente me interesa que los jóvenes me vean de esa manera. Pero es algo que realmente no es mi decisión, sino que es algo que yo me tengo que ganar. Estoy dispuesto a hacerlo. Más que nada porque me interesa que estas ideas se difundan lo más posible. No busco realmente la gloria personal. Busco realmente que este proyecto nacional triunfe. Y si eso implica que yo tengo que ocupar cierto rol, bienvenido, no hay ningún problema. Bien, Joaquín, vamos a volver un poco a los temas más tuyos, más de Joaquín, más de la política. ¿Dónde das clases? Yo no estoy dando clases en este momento, porque estoy desempeñando otro trabajo. ¿Bien? Pero he dado clases en diferentes ámbitos, públicos y privados. ¿Alguna empresas. Preferencia? No, es más o menos lo mismo, público-privado. Sí, lamentablemente las escuelas públicas están complicadas. Vamos ahí, ¿cómo es la educación? Y no, a ver, el estado de la educación es pésimo. O sea, los últimos 20 años han causado estragos en la educación porque se ha dejado de enseñar lo que se debe enseñar, ¿no? En favor de
agendas ideológicas que pretenden más que nada adoctrinar en lugar de enseñar realmente lo que debe ser enseñado. ¿Qué debe ser enseñado? Lengua, matemática, historia y digamos lo que sería lo básico para que una persona funcione en sociedad. ¿Qué es lo que en mi opinión no debería enseñarse? Ideología de género, ambientalismo radical y otras cuestiones que obviamente tienen como fin moldear o crear pequeños militantes que después salen a la vida. Amante del Estado. Exactamente, amantes del Estado, gente que se le enseña a depender del Estado y gente que se le enseña a defender el Estado, los intereses del Estado. Eso es algo que es un muy buen tema. Por ejemplo, para ellos la patria es el Estado, por ejemplo. Para ellos, ¿viste cuando dice el Estado somos todos? Sí, que se habla de un nacionalismo, pero en realidad al final el que es nacionalista termina siendo el menos nacionalista, porque dice, no, yo de Argentina a mí me gustaría irme a Europa, qué sé yo, pero después como que defienden siempre el nacionalismo a flor de piel. Sí, es un poco contradictorio. El nacionalismo del Estado grande. Claro. Y soy nacionalista, pero al mismo tiempo defiendo todas las agendas importadas de las universidades de Estados Unidos y las quiero implementar en mi territorio, ¿no? Un nacionalismo medio raro. Sí, eso es muy interesante porque hay gente que dice, no hay adoctrinamiento, pero lo que no están percibiendo es que el adoctrinamiento no es alevoso, sino que justamente se va notando en estos símbolos, como el que vos mencionás, de decir, bueno, vincular nación y patria con Estado, ¿no? Y eso es un símbolo que te va quedando y que queda la marca cognitiva directamente o en el mismo discurso que impregna. Entonces, en ese sentido, claro, coincido que el adoctrinamiento sea de esa manera y no te das cuenta en el momento, sino que te das cuenta cuando mirás por arriba lo que es la cultura. Si te das cuenta cuando te encontrás con otras ideas. Hay gente que nunca se encuentra con otras ideas. Claro. Ese es el gran valor del presidente Milei, porque la labor que hace él de lo que es la docencia, la batalla cultural, es muy importante, porque te ayuda a disociar o a cambiar en tu cabeza cosas que vos ya tenías incorporadas desde tu niñez. Yo tengo 34 años, me crié en pleno kirchnerismo y yo he vivido el adoctrinamiento kirchnerista en carne propia. Después hice mi propio camino, digamos. Pero yo soy uno de cuantos. Sí. De hecho, en lo que es mi rango de edad, el millennial, ¿no? Es el que menos vota a Milei. O sea, no sé si entre los 35 y los 45 años, una cosa así, si lo buscan, es el que menos vota a Milei. Sí, de hecho yo recientemente, como proyecto personal, estoy realizando encuestas de campo orientadas a ese tipo de preguntas, de quizás preferencias políticas, y es verdad que hay un rango etario, sobre todo es muy importante lo que decís, y es muy acertado, entre 35 y 49 años, que casi la mayoría de las personas, o te diría el 90% de las encuestas, el resultado es de gente que está en contra del kirchnerismo o alentando más al gobierno oficialista en este caso, digamos, ¿no? Al gobierno actual. ¿Entre 35 y 49? De edad. ¿Sí? Sí, sí. Pensé que los millennials son los que menos votan a Milei. No. Hay mucha gente que sí. ¿Sí? Después, chequealo. Sí, porque tengo entendido yo que el 30 y pico es el que menos vota a Milei, justamente porque pertenece a esta generación de adoctrinamiento, claro. Sí, que inclusive estamos teniendo en cuenta mucha gente que no vivió el peronismo, que sin embargo se dice o se hace peronista por estas ideas que vivió durante esa época. Sí. Eso también puede pasar. Como quizá, por eso te hacía las preguntas antes de previa, quizá también le pasa a mucha gente que se dice liberal y no tiene por ahí muchas nociones de cómo empieza o el transcurso que tuvo el liberalismo, que es muy grande, han pasado muchos años desde que empezó el liberalismo, y bueno, se dice liberal porque apoya a Milei, que tampoco está mal. No está mal. No está mal tampoco, pero sin embargo no es el completo por ahí. Y creo que pasa en todos los partidos políticos, salvo aquellos que ya ni tienen identidad. Sí, vos vas a tener en todo movimiento político gente que está muy metida en las ideas. De hecho, en mi caso personal, yo no solo estudié las ideas liberales, sino estudié las ideas antiliberales y estudié en profundidad el comunismo porque me interesa a mí y conozco la historia del comunismo y conozco los orígenes teológicos del comunismo también, porque es algo que me apasiona a mí. Pero no es un rol para toda la gente. Hay gente que le interesa más aprender los conceptos básicos y quizás intuitivamente entender cuál es el rol del Estado respecto al individuo en una sociedad que nosotros queremos construir, digamos. Sí, tampoco podés querer que sea un intelectualismo en toda así general y que todos tengan que estudiar todo. No, eso tampoco tiene mucho sentido. El mileísmo es un movimiento popular. Claro, sí, eso es muy cierto. Bueno, ya que lo comentaste lo del comunismo, te quería preguntar si se puede rescatar cosas positivas, vos pensás, o si crees que hay cosas que uno debería releer o tener en cuenta. Por ejemplo, el comunismo-marxismo, ya que me decís que lo has estudiado. ¿Leer o que si se debería leer o si algo para rescatar? No, algo para rescatar y que se pueda. Todo mal. No hay nada que rescatar del comunismo. Nada. Ni siquiera puesto en su propio contexto. No. Nada, absolutamente nada, porque todo lo que el comunismo pretende hacer, o todo lo que el comunismo pretende tomar como positivo, es la versión pervertida de lo que realmente ocurriría en una sociedad virtuosa. Es decir, la caridad a punta de pistola, ¿no? Contra la caridad voluntaria que le corresponde, por ejemplo.
Un mundo donde todo el mundo tenga acceso a recursos se logra mediante la distribución forzosa de la riqueza, lo cual incentiva o desincentiva a que la gente produzca, contra el capitalismo que, por su propia dinámica, crea riqueza genuina y la redistribuye de acuerdo al criterio del mercado y termina llegando tarde o temprano a las masas. O sea, mediante el comunismo lo que estás logrando es ir en contra de todo aspecto de la naturaleza humana, que el capitalismo cumple sin ningún tipo de coerción. Bien, interesante. Ya que tenemos algún minutito más, quería que retrotraerte a eso que me contabas de esa especie de iluminismo oscuro o esa contrailustración. ¿De qué se trata un poco eso? Contame medio por arriba. Por ahí es un tema largo, es un tema para una conversación muy Sí, otro programa quizá. Sí, es para un debate filosófico ya en sí mismo, pero básicamente hubo una serie de autores que nacieron, digamos, de cuna libertaria, pero que desilusionados un poco con el sistema democrático occidental y con los valores democráticos occidentales, pero por derecha, no por izquierda, intentaron crear una especie de construcción intelectual alternativa que es como una especie de contrailuminismo, basándose en las ideas de autores reaccionarios del siglo XIX y siglo XVIII, como, no sé cómo se pronuncia en inglés, en francés, que es de Maistre, Joseph de Maistre, que fue el gran intelectual contra la Revolución Francesa, por ejemplo. Todos estos autores bueno, Edmund Burke en algún momento, a pesar de que es liberal, también es una buena fuente para estas ideas, y básicamente autores que vieron en lo que fue la revolución liberal aspectos negativos que son los que ellos le atribuyen a lo negativo de Occidente. Como que Occidente se está matando a sí mismo, digamos, y no es que es por medio de una invasión externa del comunismo, porque ellos dicen que en realidad el comunismo es fruto propio de Occidente y no es algo ajeno. Pero es una discusión larga. Sí. La recomiendo mucho, pero lamentablemente no hay muchas fuentes. Además, hay que retrotraernos al tema que vos decías antes de esa teología que tiene el comunismo también. Sí. De toda esa parte de religión que tiene. Sí, es muy cierto. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más que quieran hacer como para cerrar? No, yo por ahora no. Está muy bien la entrevista, me gustó mucho. Bueno, me agrada también que traer esto de esta parte de discusión filosófica, quizás algunas cosas no tan comunes en la entrevista, a mí siempre me interesa. Y además para demostrar que sos un tipo leído. Bueno, te pregunto, ¿estás leyendo algo? Ahora mismo sí, estoy leyendo un libro que se llama La perfectibilidad del hombre. Porque estoy estudiando muy en profundidad la historia del concepto de progreso, que no siempre fue, en la historia occidental, no siempre fue el canon, digamos. La historia de que la humanidad está progresando hacia un futuro utópico es relativamente nueva y no siempre fue así. De hecho, en Antigua Grecia no era así. En la Antigua Grecia era al revés. La humanidad está en decadencia, ¿no? Decadencia. En la modernidad Thomas Kuhn te va a decir que no hay progreso como tal. Entonces sí, exacto. Es más nueva. Y parte de ese concepto es el concepto de que el hombre es perfectible, es decir, que la raza humana se puede mejorar indefinidamente. Cuando hay otras corrientes que dicen que no, que la raza humana o es siempre la misma o que incluso está en decadencia. Eso es un muy buen tema. Muy bien. ¿Algún libro para recomendar? ¿Alguna lectura? ¿O autor? Sí. Autor. Recomiendo, el primer libro que recomiendo para entender la teoría política desde un punto de vista despojado de ideología es The Machiavellians, que es un libro que incorpora la teoría política de autores como Gaetano Mosca, Robert Michels, Vilfredo Pareto, y sirve para entender la dinámica del poder y de la política desde un punto de vista más técnico y no tan ideológico. Muy interesante. ¿El nombre tiene algo que ver con Maquiavelo o justo...? The Machiavellians es porque justamente quiere mostrar a la política en el sentido de poder y pragmatismo puro y no en el sentido romántico de lo que a uno le gustaría que sea. Sí. ¿Podría hacer alguna explicación por ahí más moderna de lo que es El Príncipe o algo por el estilo? ¿Tiene vinculación? O sea, el libro comienza contraponiendo la teoría política de Dante Alighieri de su escrito de Monarquía, que era básicamente donde él proponía una especie de monarquía cristiana universal o imperio cristiano mundial, y lo contrapone con las ideas de Maquiavelo, que eran más arraigadas a la realidad y a la naturaleza del poder y no tanto a la cuestión más idealizada, teológica, de la religión. Exactamente. Y esa tradición que Maquiavelo inaugura, luego la continúan otros autores como Gaetano Mosca, Robert Michels y Vilfredo Pareto.
Es un libro que quizás, si tuviera que recomendar un libro de teoría política, es ese. Para Ok. empezar. Bueno, estamos entonces con la entrevista. Te agradecemos otra vez, Joaquín. Muy linda entrevista. Bueno, para mí me resultó muy agradable, muy ameno. No sé cómo te sentiste vos. Perfecto. Podemos hacer una parte 2, no tengo drama. Sí, obviamente, Vamos obviamente. todavía, muy bien. Obviamente, además ahora que sé que tenemos esta gama de temas para ampliar, mucho más todavía. Hasta el próximo bloque vamos a tener un bloque especial. Vamos a hablar de un temita que por ahí no creo que se esperen, pero bueno, va a ser interesante igual. Así que ahora en un ratito volvemos. Esto fue Toy Side, entrevista con candidato a diputado nacional Joaquín Ojeda. Y retomamos en unos minutos nada más. Hasta luego.